Mi equipo está conformado por Sandra, Angus, Brian, Ruby y yo. Jean William Fritz Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Ginebra y falleció el 16 de septiembre de 1980. Fue un epistemólogo biólogo suizo considerado el padre de la epistemología genética. Estudió sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño, ejerciendo una influencia trascendental en la psicología evolutiva y en la pedagogía moderna. Colaboró con Alfred Binet y comenzó a desarrollar su teoría sobre la naturaleza del conocimiento. Él publicó varios estudios sobre la psicología infantil, basándose fundamentalmente en sus 3 hijos, estudiando el crecimiento de sus 3 hijos. Elaboró una teoría de la inteligencia sensoriomotriz que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica, basada en la acción, que se forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el niño de los objetos permanentes, en el espacio, en el tiempo y sobre todo basándose un poco en la causa. Para Piaget, los principios de la lógica comienzan a desarrollarse antes que el lenguaje y se generan a través de las acciones sensoriales y motrices. El bebé en integración con el medio, y esto nos menciona Piaget que es el mejor momento en el que el bebé interactúa y en el que puedes como estudiarlo mejor. Piaget estableció una serie de estudios sucesivos en el desarrollo de la inteligencia y aquí comienzan varias etapas, principalmente son 4. La primera es el estadio de la inteligencia. Estudio de la inteligencia sensoriomotriz o práctica. Esta etapa constituye el periodo de la lactante y dura de 1 año y medio a 2. El segundo es el estudio de la inteligencia intuitiva. Esta etapa abarca desde los 2 años hasta los 7. En ella nace el pensamiento del niño. Bueno, aquí es donde el niño puede representar los movimientos sin ejecutarlos. La 3 es el estudio de las operaciones, cuando el niño ya interactúa, pero intelectualmente y un poquito más concreto. La 4 es el estudio de las operaciones intelectuales abstractas. Aunque Piaget estableció para cada una de esas etapas las edades, no hay que tomarles, bueno, no se toman tan delimitadamente de una forma rígida, sino que varía de un niño a otro, puede variar entre cada persona. Piaget describe el desarrollo intelectual como el resultado de una interacción del niño con el medio, descartando la maduración biológica o la influencia de este. El ambiente como únicos condicionantes del dicho desarrollo del niño. Su concepción armoniza en una teoría coherente el crecimiento. Y aquí nos basamos un poco en lo neurobiológico, en la influencia de la vida social y cultural. Con el desarrollo de la inteligencia, subrayando la interacción entre tales fenómenos, Piaget estudió asimismo el desarrollo moral del niño. Él señalaba que la autonomía moral se adquiere alrededor de los 7 años. Bueno, previamente a esto, el niño se haya sometido a las llamadas relaciones de presión por parte de los padres o adultos, cuando imponen reglas y mandatos, por ejemplo, con amenazas o sanciones. A partir de esa edad, con el desarrollo de las colaboraciones entre las igualdades o la reciprocidad. Aquí es cuando el niño comienza a aceptar las normas y se reconocen como buenas y también un poco el niño comienza a respetar a otro tipo de personas que están fuera de sí. Piaget ocupa uno de los lugares más relevantes en la psicología contemporánea y sin lugar a dudas el más destacado en el campo de la psicología infantil. Ningún estudio describió con tanto detalle el rigor y proceso madurativo que se verifica entre el nacimiento y la adolescencia. Su influencia se extendió a figuras de la psicología infantil como Henry Wallow,
e incluso teóricos de la tendencia psicoanalítica como Erik Erikson. Y también nos habla un poco de su amplitud de mirar, bueno, cuando abrió el camino para nuevos enfoques en la psicología evolutiva y la pedagogía. Pero mis compañeros les van a explicar un poquito más a fondo todo lo que Piaget nos explicaba sobre sus teorías, sobre la educación, la pedagogía y el desarrollo cognitivo del niño desde bebé hasta la adolescencia. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el contexto histórico de Jean Piaget. El concepto piagetiano de inteligencia. Según Piaget, la mayor manera de describir la inteligencia es sobre la base de tres factores: su contenido, su estructura y por último su función. El contenido depende de las condiciones ambientales con las que se enfrenta el individuo. La estructura se refiere a las propiedades de organización de la inteligencia. Piaget define las sucesivas estructuras como una serie de niveles de desarrollo que describen tipos estables de reacciones ante el método ambiente. Cada etapa de desarrollo implica la adquisición de nuevas estructuras que son esenciales para el progreso hacia la siguiente etapa. Así, Piaget describe el desarrollo de la inteligencia como una serie de estructuras definibles, cada una diferente de la otra, estable dentro de un periodo dado influida por las estructuras anteriores. La función describe la manera en la que un individuo progresa desde el punto de vista cognitivo. La inteligencia tiene dos características funcionales. La primera es la organización, la segunda es la adaptación. Se dice que tiene lugar una adaptación cada vez que determinado intercambio entre organismo y medio ambiente modifica al mismo organismo. La teoría genética se remonta a la tercera década del presente siglo, con los trabajos pioneros realizados por Jean Piaget sobre la lógica y el pensamiento verbal de los niños. La problemática central que inspiró al autor a desarrollar esta teoría fue esencialmente de tipo epistemológica. Prosiguieron una serie de investigaciones sistemáticas en psicología genética realizadas por su fundador y sus colaboradores durante los siguientes 50 años, además de otras de orden netamente epistemológico. Dentro de este contexto se considera que la teoría genética sin duda era especialmente atractiva por las posibilidades que habría en el campo de la educación. En las recientes reformas curriculares, uno de los aspectos que frecuentemente se cita es la discordancia entre la divulgación de noticias, informaciones y conocimientos, mientras en el aula de clase se transmiten nociones y conceptos. Preocupa que mientras se desenvuelve la explosión del conocimiento con una extraordinaria multiplicidad, diversidad y pluralidad de información en las aulas escolares, los estudiantes tan solo reciben datos elementales, superficiales y descontextualizados. El concepto de educación. El principal objetivo de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones. Hombres que sean creativos, inventivos y describidores. El segundo objeto de la educación es formar mentes que puedan criticar, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrezca. El fin último de la educación es lograr que los educandos alcancen un pensamiento racional y una autonomía moral e intelectual. La autonomía significa ser gobernado por uno mismo. El aprendizaje en términos de procesos de asimilación que requieren acomodación por parte del sujeto. El papel de los conflictos cognitivos y o sociocognitivos resulta también de suma importancia. De lo dicho
Anteriormente se construye que el aprendizaje no es una manifestación espontánea de formas aisladas, sino de una actividad indivisible, conformada por los procesos de asimilación y acomodación. El equilibrio le permite al individuo adaptarse activamente a la realidad que es última instancia en el beneficio principal del aprender. La motivación es crucial, que el maestro presente un material que no sea muy fácil porque los estudiantes se aburrirían, o por el contrario, que sea tan difícil que cause frustración. Es necesario que la experiencia educativa contenga cierto misterio o reto para promover el deseo de aprender. Para los piagetanos, la motivación es fundamental, ya que es producto de los desequilibrios provocados por la contradicción y con ello la posibilidad de pasar a un nivel superior de comprensión. Por tanto, el profesor debe identificar cuándo y cómo promover conflictos cognitivos en sus alumnos para inducir estados de desequilibrio que los motiven a aprender o interesarse activamente en determinados contenidos curriculares. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les voy a explicar el punto 3 del tema sobre la pedagogía propuesta por el autor Jean Piaget. Cabe mencionar que en esta teoría se desarrolla por ciertos estadios de las etapas de desarrollo del niño. Bueno, a continuación la primera pues es la sensoriomotriz, que va de los 0 a los 2 años, ya que ahí es cuando empieza la etapa de lactancia del infante. Empiezan a desarrollar los reflejos, estímulos que ellos van a desenvolverse a lo largo de su vida. Un ejemplo claro y sencillo de esta etapa es cuando tú le pones en la palma tu dedo al bebé. El bebé lo tiene que hacer por inercia, cerrar la mano y apretarte. Eso empieza a activar sus reflejos del infante. Viceversa, bueno, ahí va desarrollándose cuando es la etapa de maduración para la caminata del niño. Ahí poco a poco se va desenvolviendo y va él adquiriendo ciertos reflejos y ciertas estimulaciones a temprana edad. Después, bueno, de esa etapa sensoriomotriz que va de los 0 a los 2, pasamos a otra que es de los 2 a los 7 años, que es la preoperacional. En la preoperacional es muy importante de todas las etapas porque de aquí depende cómo tú te forjes a lo largo de la vida. Bueno, en la etapa preoperacional del infante, que va de los 0 a los 2 a los 7 años, perdón, ahí se desenvuelve el niño desarrollando sus habilidades físicas y lógicas. Aquí, por ejemplo, en las habilidades físicas, pues estamos hablando de habilidades motrices, que muchos niños en esa etapa tienen problemas de discalculia, tienen problemas con habilidades motrices. Hay muchos que son buenos para las matemáticas, pero no son buenos para los deportes. Otros no son buenos para las matemáticas, pero son buenos para los deportes. Jean Piaget decía en esta etapa, ponía ciertos programas o ciertas estrategias para desenvolver y desarrollar la habilidad motriz del niño. Un claro ejemplo que también Piaget pone es la del avión. Cuando el niño empieza a jugar avioncito, empieza a estimular, empieza a activar sus sentidos, empieza a activar su mente, empieza a poner la atención fija en el niño mismo. Viceversa, jugando este juego del avioncito, puede él desarrollar sus habilidades y fijar la atención. Ahí ya está desenvolviendo tanto partes físicas como partes lógicas. Ahora, él se va desenvolviendo a lo largo de esa etapa y va él adquiriendo ciertas actitudes y aptitudes para su desempeño. Ahora, pasando a la otra etapa, que es de los 7 a los 12 años, que es la de operaciones concretas, bueno, ahí el infante empieza a ya tener unos estímulos más concretos. ¿Por qué? Porque ya empieza el cambio de gustos, el cambio de música, el cambio de ciertos habilidades
y ciertas aptitudes que él tiene. Él ya empieza a enfocar su atención en ciertas cosas, ya no le empiezan a gustar las mismas cosas que tenía antes, sino empieza a un estímulo nuevo un poco más concreto. Digamos, aquí, como es hasta los 12 años, es la etapa donde empieza la preadolescencia, la preadultez, donde él empieza a adquirir una maduración, pero ahí fija algo Piaget, que es la experiencia. Dice que el infante va aprendiendo base a la experiencia. Conforme él vaya desarrollando y vaya creciendo, va a pasar a la etapa de las operaciones formales, que es de los 12 años en adelante hasta la edad adulta. De la edad adulta, bueno, él ya adquirió ciertas experiencias, ciertas habilidades, y él ya tiene almacenado en su cerebro ciertas aptitudes o cierta información que le va a servir a lo largo de su vida para su desarrollo y su desempeño en su entorno social donde se desenvuelve. Piaget propone esta teoría para un desenvolvimiento mejor del ser humano o del infante, en este caso a lo largo de su vida, para un triunfo, ¿no? Aquí Piaget propone también algo que se llama la teoría piagetiana, que es el modelo de procesamiento de la información. Este modelo de procesamiento de la información influye en estas 4 etapas del desarrollo del infante. ¿Por qué? Porque la primera es percibir la información, ya sea por medio de la visualización o por medio auditivo, o hasta por el gusto, según sea el caso. De ahí la almacena el cerebro y la procesa. Después de procesarla, se hace una decodificación de información para saber qué es lo que le conviene y qué no. Lo que no le sirve se desecha y lo que le sirve se almacena. Se vuelve a procesar para sucesivamente el infante o el ser adulto lo lleve a la ejecución, al acto, para un beneficio en una cuestión positiva en su vida cotidiana. Pero en realidad, yo en lo personal, yo digo que no tiene nada que ver en las etapas preoperacionales la edad, sino no porque ya cumpla 2 años el niño ya va a pasar a la de operaciones, la etapa preoperacional, ¿no? O sea, en la sensoriomotriz, o sea, eso depende de cada infante. Unos pueden desenvolverse y desarrollarse más rápido que otros, y hay niños que desde la etapa sensoriomotriz, desde antes de los 2 años, pasan a la etapa preoperacional, y viceversa, así sucesivamente cada una de las cosas. Piaget el objetivo de Piaget es que el infante cubra sus necesidades referente a su entorno social. Digamos, cuando tú te desenvuelves como niño y tú sabes que eres apto para eso, hay un ejemplo claro y sencillo que, por ejemplo, los hombres, desde niño, el niño agarra un balón y es hábil para el fútbol. Y ahí él está desenvolviendo a lo mejor una patología de padre, porque a lo mejor también el padre pudo haber sido bueno para ese deporte. El niño se hereda, hay patologías positivas que se heredan a lo largo de la historia. Entonces nada más debe de adquirir ciertas aptitudes que le sirvan y lo que no se desecha. Bueno, de mi parte es todo. A continuación, en las siguientes imágenes voy a dejar una breve explicación plasmada en un esquema referente al modelo de procesamiento de la información y referente a las etapas de los estadios del Piaget. Muchas gracias por su atención, y a continuación mis demás compañeros les explicarán Los principios pedagógicos son condiciones esenciales para la implementación del currículum y la transformación de la práctica del docente y el logro del aprendizaje y la mejora de calidad educativa. Es poder centrar que los estudiantes en sus procesos del aprendizaje como el centro referente fundamental que se requiere generar a su disposición y la capacidad de continuar aprendiendo. A lo largo de la vida se desarrollan habilidades superiores del pensamiento para poder solucionar problemas, pensar críticamente, comprender, explicar las situaciones diversas de áreas del saber y manejar la información de innovar, crear distintos órdenes de la vida. Los alumnos cuentan que con el conocimiento de creencias y suposiciones sobre lo que se espera que aprendan acerca del mundo que se les rodea y las relaciones
entre las personas expectativas sobre su comportamiento. También es para poder planificar, para potenciar el aprendizaje y poder reconocer que los estudiantes aprenden a lo largo de su vida, que se involucran en un proceso de aprendizaje, de seleccionar estrategias didácticas y que propicien la movilización de saberes y de la evaluación del aprendizaje, que sea congruente con los aprendizajes esperados, que reconocen los diferentes diseños del aprendizaje, que son el colaborativo, que favorezcan las experiencias significativas y considerar las evidencias del desempeño, que se brinda la información hacia los estudiantes. Generar ambientes del aprendizaje se denomina que el ambiente del aprendizaje al espacio donde se desarrolla la comunicación, las interacciones que posibilitan el aprendizaje con estas personas que asumen en que los ambientes del aprendizaje de medida la actuación del docente es para contribuirlos y emplearlos como tales como la construcción, que se destacan los siguientes aspectos con la claridad que el aprendizaje se logre en el estudiante. Trabajar en colaboración es para poder construir el aprendizaje. El trabajo colaborativo en aulas, estudiantes y maestros, las soluciones y coincidencias y diferencias en el propósito de construir el aprendizaje colectivo, que sea incluso compartido. Para poner un énfasis en el desarrollo de competencias, estándares curriculares y el aprendizaje esperado, que se tiene que adquirir por cada persona. Se usan materiales educativos para favorecer el aprendizaje asertivo para la biblioteca escolar y del aula, que contribuyen a la información. Los alumnos son usuarios de la cultura escrita, que favorecen el logro de los estándares nacionales que habilitan, como la habilidad lectora, que permiten la constatación y la discusión de apoyar la información de los estudiantes como lectores y escritores. Las materias audiovisuales, multimedia e Internet curriculan los códigos visuales, verbales, sonoros y generan en un entorno variado y rico de experiencias. Para así poder tener un mejor aprendizaje, como las formas de escenarios y propuestas pedagógicas que son propiciadamente es la parte que existe, los cuales son exclusivos de la televisión educativa y materiales de los recursos educativos informáticos que pueden utilizar dentro de una aula mediante portales educativos entre los que se encuentran. Al evaluar y para aprender, la evaluación de los aprendizajes es un proceso que se permite para poder obtener evidencias y elaborar juicios que brindan una retroalimentación sobre los logros del aprendizaje de los alumnos para el logro de la formación. Por lo tanto, la parte constructiva y la enseñanza del aprendizaje, la evaluación, coevaluación y heteroevaluación. Al favorecer la inclusión para atender diversidad
y atender que los alumnos, por su capacidad cognitiva, física, mental, sensorial, visual y auditiva, requieren estrategias. El aprendizaje enseña diferencias en el escenario que se identifiquen las barreras para el aprendizaje, que se promueven ampliar las escuelas y las aulas con la oportunidad de que el aprendizaje sea accesible a la participación y autonomía y confianza de los mismos, ayudando con ellos a combatir de discriminación. El incorporar temas de relevancia social. Estos temas favorecen el aprendizaje relacionados con valores, actitudes, de dejar a lo lado el conocimiento y habilidades que se refieren a la salud, la educación sexual, la educación ambiental, la educación financiera, la educación del consumidor, para la prevención y de la violencia escolar, el bullying y la educación de la paz. Con estos derechos humanos, la educación y la educación de valores. Renovar el pacto entre estudiantes y docentes. La familia y la escuela, desde la expectativa actual que se requiere renovar el pacto de diversos sectores educativos con fin de promover normas que regulen que la convivencia y la responsabilidad que determine el ejercicio de devolver la autoridad de las escuelas para la participación en la familia y en la aula. Es reorientar el liderazgo. El liderazgo se determina para el surgimiento de propósitos que resulten fundamentales para la calidad educativa, la transformación de la organización y el funcionamiento interno de las escuelas generan el alineamiento. El liderazgo se requiere a un logro educativo. Los docentes, directivos escolares, padres de familia y otros en el clima del respeto, corresponsabilidad, transparencia y remediación de la UNESCO, que las áreas es necesario impulsar con los espacios de futuro para la movilización y la transformación, el fortalecimiento de la gestión y proporcionar el trabajo colaborativo. La tutoría sensorial académica de la escuela tutoría se conduce como una asesoría académica de la escuela de tutoría que concibe conjunto de alternativas de destinatarios. Son estudiantes que presentan el rasgo educativo por encontrarlo. Los maestros que implementan para seleccionar en ambos que se requieren el diseño de trayectos. Estos principios básicos son para poder mejorar la educación de la familia, para poder que los alumnos tengan un mejor aprendizaje, ya sea en la aula, en la escuela y tanto en casa. Como por ejemplo, ahorita que estamos con el COVID-19, el tipo de aprendizaje ya se va variando, porque ya no es
varió ya que este aprendizaje es un nuevo aprendizaje para ellos y para la sociedad, así que se tienen que ir complementando la sociedad junto con ellos. Este es un aprendizaje que todos los alumnos tienen que tener, un aprendizaje significativo, que con el fin de que los maestros expliquen y enseñen en sus clases, quiere decir que los alumnos puedan tener un mejor conocimiento pleno de lo que el profesor o docente está implementando en ese momento. Eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó el tema de Piaget, influencia del trabajo del autor o propuesta para la educación del siglo XXI. La vida de Piaget se caracterizó siempre por la abundancia de preguntas irresolutas y unas ansias tremendas de comprender los misterios de la mente y la conducta humana. Así el interés de Piaget fue dejando de estar limitado al espectro de los moluscos y la biología animal para inclinarse por el estudio de la biología y la psique del ser humano. Piaget atribuye la decisión de estudiar del pensamiento infantil a su espíritu sistemático. Sin embargo, más adelante volvería al estudio de la inteligencia durante los 2 primeros años de vida. Más adelante, las conclusiones alcanzadas le llevarían a atacar el problema del pensamiento en general y a construir una epistemología psicológica y biológica. El objetivo principal de la educación para Piaget era crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones ya hicieron. Estos, en los fundamentos de la epistemología genética, Piaget, la epistemología genética, en cierta manera, que el conocimiento y la inteligencia es un fenómeno adaptativo del organismo humano al medio que se manifiesta como una sucesión de estructuras de conocimientos y en lo que hace presencia las fases de la inteligencia que se originan unas de otras a partir de los reflejos innatos y la sucesión y prensión. En esta teoría son los supuestos constructivistas. Después tenemos la formación de la inteligencia. En la formación de la inteligencia, para Piaget, la inteligencia es la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y está ligada al proceso de construcción de los conocimientos, donde involucra 2 funciones, la adaptación y la organización. En esta se ve aquí la adaptación y la organización, cada una con su desarrollo de que mis compañeros ya han hablado. En el aprendizaje y el conocimiento son procesos, es un proceso que nos lleva o conlleva a la inteligencia. Dice, el sujeto toma conciencia de los errores o de las carencias de competencias para lograr el éxito ante algunas vicisitudes que se le presentan en el proceso del aprendizaje. Esto conlleva a pensar como instancia de formación en la inteligencia del niño. Se acerca progresivamente a las concepciones más elaboradas desde el punto de vista lógico, formal. Los errores provocados por asimilación incorrectas constituyen caminos necesarios y útiles en el proceso de construcción del conocimiento, siendo un resultado correcto. No quiere decir que haya habido una genuina comprensión del contenido por parte del alumno, pero que estas 2 situaciones del tipo el del aprendizaje y el conocimiento nos llevan a la educación. Sin duda, los aportes de Piaget a la educación actual se denotan como uno de los grandes precursores en un estudio de la pedagogía crítica. Al incursionar inicialmente en los antecedentes de la pedagogía crítica, necesariamente se tiene el valor, la mirada para repensar los aportes de las grandes pedagogos que representaban el movimiento denominado la Nueva Escuela. La Nueva Escuela fue un movimiento educativo tan interesante como a la vez complejo, amplio,
desarrollado a partir de las décadas 19 e inicios del segundo milenio. Esta escuela nueva se destaca en el paidocentrismo y la búsqueda de la educación integral en la actualidad. Uno de los grandes aportes de Piaget a la educación actual fue el de haber dejado fundamentado que en los primeros años de educación preescolar, el niño, su objetivo es que en él es alcanzar el desarrollo cognitivo, o sea, el aprendizaje, en los niños y en las niñas. A ello, auspiciado y complementado por la familia. La familia que va enseñando y estimulando al niño, dándole a aprender algunas reglas y normas que le permiten asimilarse en un entorno escolar. Otro aporte de Piaget, y que lo podemos ver reflejado hoy en día en las escuelas, es que la teoría que se da en una clase no basta para decir que el tema ya ha sido asimilado y aprendido, ya que el aprendizaje involucra todos unos métodos de pedagogía, como lo son la aplicación de los conocimientos y la experimentación y la demostración. La meta principal de Piaget es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones ya han hecho. Hombres que sean creativos, inventores, descubridores. La segunda meta de la educación es la de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. Piaget establece de manera explícita la meta de la educación en el ser humano, contrastado con la actualidad educativa de la de hoy, por la hoy llamada sociedad de la información y la del conocimiento. Podemos observar que hoy en día se puede estar dando en algunos aspectos educativos. Ello en razón de que hoy en día los niños son capaces de transformar su conocimiento que se les presenta y construir nuevos aprendizajes a partir de la guía que el maestro ha dado, y también en algunos casos son capaces de cuestionar lo que aprenden a diario, de investigar de forma iniciativa por su propia cuenta. Otro aspecto dinamizado de Piaget, al igual que otros connotados pedagogos para el desarrollo activo de la clase, es que los niños deben utilizar materiales y actividades para obtener el conocimiento, que sean apropiados para su edad del niño, teniendo en cuenta su capacidad mental y motriz, para así evitar pedirles a los alumnos que lleven a cabo tareas que van más allá de su desarrollo cognitivo. Aquí también lo muestro en estas diapositivas. La forma en que cada uno se desenvuelve de diferente manera. Uno puede ser escribiendo, otro haciendo manualidades, otro tocando, y acá varios niños haciendo cada quien pues lo que le agrada hacer, ¿no? Otra situación importante es resaltar en el pensamiento piagetiano es que un objetivo importante para el pensador oriundo de Ginebra en la forma de educar es que se busque diferentes formas de enseñar y que se le permita a los niños salir de la monotonía, de tal manera que no solo se aprenda para memorizar, sino que también lo haga parte de su vida diaria y que lo puedan recordar lo aprendido como algo genial. Esto en detrimento de la errónea concepción de aprender, porque se toca al aprender. Jean Piaget, viendo que el niño no podía desarrollar de una manera correcta lo cognitivo, decidió crear diversas estrategias para que el niño pudiera desenvolverse de una manera en el ámbito del aprendizaje. De suma importancia para la educación contemporánea lo fue el que Piaget dejara claro cómo el proceso cognitivo de los niños y un elemento a aprovechar es el error, es decir, el error utilizado como elemento de construcción y no como medio punitivo o de castigo. Al niño hay que permitirle caer en el error para que él pueda caer en cuenta
cómo puede reconstruir e intente y haga una conclusión clara y precisa para que así su aprendizaje sea más significativo. Así es importante enfatizar que Piaget ayudó a entender las diferentes explicaciones que los niños dan a la realidad, considerando su desarrollo de aprendizaje, y también hay que incluir de manera activa a los niños en el momento en que estén aprendiendo, dejarlos expresarse e interactuar. Finalmente, es un deber y reconocimiento histórico para Jean Piaget, no obstante, tener detractores al reconocer que sus desarrollos teóricos han dinamizado en la educación procesos investigativos que han llevado a notables desarrollos cognitivos y pedagógicos de significativa aplicación en la educación del siglo XXI. Por último, les presento nada más lo que es los aportes a la educación del desarrollo del juicio moral, que también son para el siglo XXI. En esa teoría, Piaget dice, el actor Piaget en su obra El criterio moral del niño, sostiene que los estadios de desarrollo moral de los individuos se corresponden con los estadios naturales y que no meramente culturales. El del desarrollo de la capacidad del cognitivo, o sea, la inteligencia, la hipótesis de lo que es parte es que toda moral consiste en un sistema de reglas y la esencia de cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto que el individuo quiera hacia estas reglas. Piaget, en los estudios que realizó, no intenta estudiar la moralidad en sí, sino cómo evoluciona la moralidad en el individuo. Se percató que a medida que el hombre se desarrolla, existe un respeto inteligente e informado para las normas, las cuales están condicionadas por las relaciones sociales. Y este es mi tema que a mí me tocó desarrollar, y con esto cierro con los valores. Gracias, compañeros.